CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a León Mendesky, nuestro invitado en esta ocasión para hablar de Grecia y de lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, Grecia como punto de referencia obligada y el conjunto de cosas que están alrededor. León, gracias por estar aquí como siempre, bienvenido. Bueno, León es articulista y colaborador del diario La Jornada, del diario mexicano La Jornada. Y bueno, León, están ocurriendo cosas que mezclan, hablábamos antes de iniciar esta transmisión, que mezclan desde las decisiones políticas y sociales como esta consulta que se hizo por el no, el ámbito de la Unión Europea y la realidad de un país como Grecia que está en una situación obviamente crítica. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué implicaciones tiene lo que ha pasado en los últimos días con Grecia en esta dupla economía, política-economía? Bueno, esta es la expresión, y eso es bastante obvio, de una enorme crisis. Una crisis no solo de Grecia, sino del conjunto de la zona euro y se extiende hasta el conjunto de la Unión Europea. Y esto tiene mucha historia. Es una historia de que la economía griega pues ha sido disfuncional durante muchísimo tiempo, desde que se les dio el primer paquete de ayuda en 2010. Había mucha incertidumbre de que iba a funcionar, hubo otro en 2012, tampoco funcionó y ahora van por un tercero. Y Grecia, a diferencia de otros países, pues no se ajustó. Yo no estoy defendiendo el ajuste ni la austeridad, simplemente digo que no ocurrió. Y también se pone de manifiesto el mal funcionamiento del euro, porque tú no puedes hacer competir a una economía como la alemana con una economía como la de Grecia. Y resulta que cuando Grecia tiene euros, el euro es demasiado fuerte para su economía. ¿Qué le conviene? Por decirlo muy sencillamente, a un productor le conviene mucho más importar utilizando sus euros que tratar de exportar en una economía que es muchísimo más débil y que nunca ha hecho el esfuerzo por ser más productiva, más eficiente y más competitiva. Entonces hay una cantidad de elementos que se prestan a muchos debates, unos pueden ser muy localizados y otros pueden ser más generales. Resulta que lo que acaba quedando para Grecia es mucho más grave, mucho más fuerte, draconiano, bueno, ya lo era, pero ahora más, a partir precisamente de lo que fue este proceso de consulta. Entonces lo que durante mucho tiempo se planteó como una posibilidad de salida para Grecia, ahora es más grave, más fuerte. La situación se agravó mucho más después de la consulta, que fue el 5 de julio, ¿no es cierto? Y a partir de ahí las cosas se han deteriorado de una manera bárbara. Los bancos llevan 2 semanas cerrados, las necesidades financieras de Grecia son mucho mayores ahora, y creció, la necesidad de financiamiento creció más de 20.000 millones de euros en solo 2 semanas. 20.000 millones de euros en solo 2 semanas. O sea, el nivel de deterioro es grandísimo. Entonces, y acelerándose. Y entonces, lo que el plebiscito, el referendo, esto debió haber ocasionado, resultó exactamente lo contrario, porque ahora el gobierno tuvo que capitular con sus acreedores en unas circunstancias muchísimo peores que antes. Sí, que ese es el análisis político para enfrentar razones económicas. O sea, lo que al final de cuentas se podía leer como una manera en donde Tsipras buscaba con el referéndum tener un cierto tipo de fuerza de interlocución, algunos dicen chantaje, pero digamos fuerza de interlocución, por decirlo así, pues al final de cuentas, acorde a lo que está quedando, ni siquiera le fue posible. No se consumó, pero tenía así un no enorme en la bolsa, pero el mismo exministro de Finanzas, que ya renunció desde el día después del referéndum, sí, hizo unas declaraciones que a mí me parecen pues muy honestas, ¿no? Desde el momento en que el primer ministro Tsipras tomó el resultado del referendo como una posibilidad de ir a negociar, ¿sí?, manifestó que se había rendido, que había capitulado, ¿sí? Y la verdad es que los alemanes y otros
países europeos, de alguna manera tomaron ventaja y ahora van a aplicar, fíjate, están apelando a la ley. La ley del euro no permite condonar deudas. Ahora el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho, si no le rebajamos la deuda a este país, jamás en la vida va a salir. ¿Sí? Las previsiones del peso de la deuda son imparables. Imparables. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos entre aplicar la ley, aplicar la solidaridad, aplicar la democracia. Y yo lo que noto en Europa es un enorme autoritarismo. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué voy a salvar a los griegos si los griegos nunca han hecho nada para salvarse? Es más, el presidente Tsipras, ahora, hoy mismo, mientras tú y yo estamos hablando, está con el Parlamento haciendo ese argumento. Señores, de todos modos vamos a tener que aumentar los impuestos. De todos modos vamos a tener que bajar las pensiones. Hagámoslo con la lana de estos señores. Pero el argumento políticamente no se sostiene. No se sostiene después de venir de la consulta. Claro, porque ahora tienes a los sindicatos en huelga, a la población enojada, ¿sí? Y a los acreedores que te tienen agarrado el pescuezo. Se firma este acuerdo donde acepta cosas más duras, como decíamos, cosas más rudas para la población, ¿a cambio de qué paquete económico? No menos de 100,000 millones. Las condiciones que pactó apenas este fin de semana son mucho peores que las que le habían propuesto antes del referendo. Entonces, ahí hay un tema muy interesante, como tú dices, políticamente pues hay que ver qué pasó, ¿no? Casi un castigo al referéndum, ¿o qué? Le diste la palabra a la gente votó mayoritariamente por eso, y ahora resulta que le va a ir peor. Hasta hoy en la noche, muy entrada la noche, vamos a saber si el Parlamento griego acepta o no acepta. Pero lo que no sabemos es si los otros países van a poder pasar en sus propios parlamentos este paquete de salvamento. Todo está por verse. Todo está por verse, ¿sí? Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ayer dijo, señores, aquí o se rebaja la deuda o esto no tiene salida. Está bien. Entonces, técnicamente, ya tenemos ese punto. No más que los alemanes dicen, pero de acuerdo con la ley no puedo rebajar la deuda. Muy bien. Pero si no se rebaja la deuda, el Fondo Monetario no puede entrar al paquete. Por su propia regulación, porque en el Fondo Monetario dice claramente, artículo X, ¿sí?, que si un país tiene una estructura de deuda que va creciendo con respecto a su Producto Interno Bruto, hasta puntos insostenibles, el fondo no le puede prestar dinero. Si no entra el fondo, ¿sí?, los alemanes se salen porque pusieron como condición que esté el fondo. Entonces, si te das cuenta, ya todo el entramado se va a tener que... Si se resuelve de alguna manera, va a ser, digamos, tan pesado para los griegos, y si se resuelve de la otra manera, es la salida. ¿Qué conviene más ahora? Es muy difícil saberlo. Es totalmente incierto. Lo que sí es totalmente cierto es que los griegos van a quedar en una situación enormemente vulnerable por muchísimos años. ¿Generaciones? Mira, ¿te parece bien que lo pongamos en los próximos 8 o 10 años? No son generaciones, pero son muchos años. Muchos años. Porque después no podemos saber qué va a pasar y si se van a arreglar o no arreglar. Pero las situaciones en las que va a quedar son realmente tremendas. Sé que los dijiste al principio, pero déjame regresar a esta idea. ¿Cómo es que llegamos a ese punto después de la pausa? ¿Cómo es que se llega a un punto tan dramático donde se juega tanto? Donde, ahora te pregunto también después de la pausa, ¿qué otras implicaciones puede tener, además del entorno mismo de los griegos, a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel Unión Europea? León Bendesky, después de la pausa, volvemos. León Bendesky, regresamos en esta conversación, escuchándote con enorme interés. Pues es muy dramático toda esta descripción político-económica, económica y política de lo que pasa con Grecia. Lo mencionaste al principio, pero déjame nuevamente regresar al punto de cómo es que se puede llegar a un grado de cosas en donde el abismo sigue al abismo, por decirlo de esa manera. Hay argumentos que dicen que el dinero del primero y el segundo paquete de rescate, 2010-2012, ni siquiera llegó todo a Grecia, sino que parte se dedicó a pagar las deudas de Grecia con los bancos comerciales, principalmente alemanes. O sea, el dinero nunca llegó y los bancos alemanes se recapitalizaron, digamos, tuvieron los recursos que iban a perder. Eso es muy grave, ¿no? Porque entonces quiere decir ¿para qué era el dinero? Exacto. En segundo lugar, está el hecho de que pues, los griegos no hicieron lo que tenían que hacer.
en el marco de lo que se hizo en Europa, insisto. No estamos ni tú ni yo defendiendo ninguna política económica. En el marco de lo que estaba pasando en Europa en ese entonces, ¿sí? Y que algunos países lo hicieron, Portugal, España, Italia, Francia, ¿sí? Pues los griegos no lo hicieron. Es un problema político interno. Y ahora la situación es tal que la degradación de todo eso ha llevado a esta situación. O sea, hay un proceso que es muy largo, pero que tiene estas interpretaciones, ¿no? Los alemanes no van a decir públicamente ahora que sí, en efecto, parte del dinero se utilizó para salvar a sus bancos, pero es parte de la historia, y la otra parte de la historia es real. Pues los griegos hicieron ¿qué tipo de cosas hicieron los otros y no hicieron los griegos? ¿Reformas en su sistema de pensiones? ¿En qué cosas? En primer lugar, cortaron el gasto público. En España ha sido draconiano. Draconiano, tremendo. ¿Sí? En Portugal fue draconiano, en Italia también. Entonces, tú recortas el gasto para no tener tanto déficit y no tener que endeudarte más. ¿Eso qué efectos tiene? Tiene un efecto laboral, la gente se queda sin empleo, tiene un efecto sobre los ingresos, bajan los ingresos, tiene un efecto sobre los servicios sociales, hay menores servicios educativos, menores servicios de salud, etcétera. Hay un ajuste real de las condiciones de vida de la gente, ¿sí? Que es muy desigual. Los bancos españoles están en jauja. ¿Los bancos? Sí. Pero el resto no. Por eso te digo, ¿es desigual? Pues sí, los efectos son muy desiguales. Entonces, pero ahora tú dile a los españoles o a los portugueses que hay que salvar a los griegos. No sé hasta qué punto, y por lo que yo leo, en muchos países no hay ninguna voluntad de dar más dinero para los griegos. Incluso Inglaterra, que no participa en el euro, tuvieron una iniciativa en Europa de decir vamos a usar fondos europeos, no fondos del euro, lo cual dice que Inglaterra le tiene que poner también, ¿no? Y sale el ministro de Finanzas inglés y dice yo ya no quiero poner más dinero de mis ciudadanos. Entonces, ¿hasta dónde llega la solidaridad? ¿Qué es el proyecto europeo? Ahora, está la otra parte. ¿Y los griegos se lo merecen? Pues yo no sé si se lo merecen, pero nadie ha hablado de ayuda humanitaria. Tú puedes ser todo lo draconiano que quieras, pero hay una situación muy difícil en Grecia que no se va a resolver firmando este nuevo acuerdo de préstamo. ¿Qué implicaciones tiene para la propia Unión Europea esta discusión sobre si se sale o si no se sale? Eso, ¿qué pasaría en el escenario A y en el B? Y si eso todo ya está en la mesa, desde luego. Mira, hay un efecto, digamos, político, que es reconocer que la zona euro, que es parte esencial del proceso de integración europea, no funciona, ¿no? Porque esto es una demostración de que no funciona, por las razones que sean. Entonces ahí hay un costo político importante. El costo económico, la verdad es que hay que decirlo con todas sus palabras. Grecia representa el 3% de todo el producto de la zona euro. De la zona europea, perdón. Muy pequeño. O sea, su efecto es mínimo. Si se saliera. Sí. El impacto es político. Yo creo que el mayor impacto es político. Ahora, sí va a generar cierta inestabilidad, pero date cuenta que todos estos días que se ha debatido si va a ocurrir o qué va a ocurrir, el euro no se ha depreciado con respecto al dólar. Ahora, si se sale, eso no implica que desaparece el problema ni cosa por el estilo, simplemente mira, puede ser peor. El nivel de ser peor es ya marginal. De cómo les va a ir con el paquete oficial. Pero sí representa un cambio muy radical porque hay que emitir una nueva moneda, hay que tomar el control sobre el Banco Central, hay que establecer todo un sistema de pagos para poder pagar los salarios mañana, ¿sí? Establecer todo el sistema de intercambio, y eso dura meses. Entonces el costo va a ser, de una u otra manera, va a ser gravísimo. Ahora, ¿qué recuperas si te sales del euro? Recuperas parte de tu política monetaria. Si vuelves a adoptar el dracma, se va a depreciar con respecto al euro, vas a ser un país mucho más barato. Pues sí. Pero fíjate, un tipo que era tan polémico como Milton Friedman, tan polémico, desde el año 2000, ¿sí? Señaló, yo espero que le vaya bien al euro. Pero las diferencias son tan grandes entre unos países y otros que esas mismas diferencias van a ir creando conflictos que pueden llevar a una crisis como esta. ¿Premonitorio? No, no es premonitorio, es que es elemental. ¿No? No podían entrar todos, pero había mucha prisa porque entraran al euro los más países posibles porque era parte de la política de promoción de la Unión Europea.
los procesos de integración son muy complicados entre países. Ve México, que tiene solamente un acuerdo comercial de libre comercio. Pues sí, tampoco ha sido jauja, ¿no? Entonces, esto tiene todas estas vertientes. Pero luego queda otra cosa. Pase lo que pase, hay una situación de, digamos, incertidumbre en los mercados. La presidenta de la Reserva Federal acaba de decir hoy mismo que ella ya ve con buenos ojos que puede haber aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos en este año. Y nuestro peso ya está en 16. Y se suponía que era una moneda muy fuerte. O sea, no estamos aislados de todo este problema. Las repercusiones de estas crisis ya son a nivel global y tienen un impacto muy diferenciado. ¿Qué puede pasar ahí? Está abierto, Carmen. Hoy no sabemos cómo va a acabar esto. Arreglar el problema de Grecia, que es una economía, es una nación, finalmente. Todo se quiere hacer en 5 días. Como que no hubiera tiempo para nada. Bueno, es que no hay tiempo para nada si el proceso va de... No hay tiempo para nada si tú no le quieres seguir poniendo lana, ¿no? Bueno, ese es el tema. ¿Y pues quién querría ponerle lana si no hay un proyecto mínimo que garantice que eso puede salvarse? Entonces, ahí está el dilema. Tremendo. Te mete prácticamente en un callejón sin salida. Lo que mencionaste de la reserva, del comentario de la presidenta de la Reserva de los Estados Unidos, ¿consideras que está asociado a esta crisis? No, es independiente. ¿Es independiente? Ella no está preocupada por el euro. Eso no le preocupa nada a Estados Unidos en este momento. En este momento. Pero piensa que si hay un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, van a salir euros hacia Estados Unidos, igual que están saliendo pesos a Estados Unidos. Sí. Entonces eso puede, dependiendo del resultado de este conflicto con Grecia, puede tener un impacto mayor. Ahora es imposible predecirlo. Ahora, es un comentario que, viniendo de quien viene, aunque sea, estoy pensando que sería buena idea, es más que suficiente para mover al mundo, ¿no? Pues sí, va a haber una zarandeada. Podría haberla. Podría haberla. O sea, yo no sé hasta dónde van a poder mantener este proceso ordenado. Porque, bueno, también están los tiempos, no solo para la resolución política de esto que se anuncia como un acuerdo primero, y después veremos si los parlamentos lo aceptan. En las próximas horas serán horas importantes en esta materia, pero luego viene la aplicación de lo que eventualmente termine por aprobarse. Y en el camino, ¿qué va pasando con un país? ¿Qué va pasando con su propia circunstancia? Las imágenes que ilustran a la prensa internacional, desde luego, son los griegos formados en los cajeros automáticos viendo si hay 60 euros por persona. Y la pregunta es si los hay. Volvemos después de la pausa. Volvemos en la parte final con León Mendesky. Regresamos en estos momentos. León Mendesky, se nos acaba el tiempo, pero bueno, en el corte seguimos hablando de esta complejísima situación para la Unión Europea, para Grecia, estas horas que transcurren, estas definiciones que toman los representantes de los países en sus parlamentos y todo lo que va de por medio. Pero bueno, me quedo con esta serie de reflexiones que incluyen, lo habrás visto, ¿no? Este debate por las percepciones también, sobre Alemania en particular, que Alemania desde luego es el gran peso y lo que haga o deje de hacer respecto a Grecia va a definir la ruta fundamental. Quien plantea, por ejemplo, que Alemania no se está portando a la altura de las circunstancias, dado que Alemania en su momento no pagó lo que fue un rescate para ella, en pocas palabras, dicho de una manera muy sencilla. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo diría primero que esta situación con Grecia está poniendo en evidencia que Alemania es el verdadero líder de Europa y de No hay duda. ¿Sí? Eso me parece que no hay duda. Incluso hay mucha gente que habla ya de una Europa alemana. Una Europa alemana. Y no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial terminó hace 70 años. Es un poco rápido para que ocurran estas cosas, ¿no? Pero bueno, Alemania en efecto, después de la Primera Guerra Mundial, no pagó su deuda. Pagó una parte. Después de la Segunda Guerra Mundial, parte de la deuda no se pagó. Es cierto. Pero a mí me parece que no se pueden hacer todas las situaciones comparables. No es lo mismo el final de una guerra. Después de todo, Grecia no está en guerra. No es lo mismo al final de una guerra, no es lo mismo los compromisos geopolíticos que tenía Estados Unidos, Inglaterra y Francia con respecto a la Unión Soviética, ¿sí? No es lo mismo el hecho de que Alemania llevaba 20 años sin pagar su deuda externa.
Son procesos distintos de negociación. Y evidentemente no podía haber una reconstrucción de Europa, ni una reconstrucción del capitalismo frente al socialismo sin una Alemania fuerte. No se aplica eso. Entonces, si queremos llevar esto al tema moral, pues me parece que es posible. Pero hay demasiada gente argumentando demasiadas cosas, llevando agua a su molino. Y no es una discusión fácil esta. Pero si nos ponemos en el punto técnico, es cierto hoy, y en eso el exministro de Finanzas tiene razón, la deuda externa de Grecia es impagable. Y si no hay una quita, no van a poder llegar nunca a sobrepasar este asunto. Ese es el tema, ¿sí? Ahí podemos centrarnos. Si Alemania la pagó o no lo pagó, es irrelevante. Que es querer transferirle una carga moral en este contexto. Pero las situaciones no son iguales. Y yo pienso que debemos ser más cuidadosos en eso, porque si no, cualquier argumento vale. Como el argumento de la dignidad, ¿no? Fue un gran momento de dignidad del pueblo griego ir al referendo. Y el resultado es exactamente lo opuesto. ¿Te das cuenta cómo todo es relativo y dura 2 días? Dura lo que fue el resultado. A mí me parece que eso son grandes lecciones, ¿no? Ahora, sí hay algo que no está pasando en Europa, es que haya la evidencia de ser un entorno democrático como pretende serlo. ¿Tú tienes esa duda gravísima? No, la comparto contigo. A ver, pero ¿por qué plantear el tema, a ver si hubo un referéndum, si los parlamentos tienen que decidir si sí o si no avanza este paquete acordado? Pues eso es un ejercicio democrático, ¿o no? Sí, de alguna manera. Se somete a la consideración de las sociedades. Sin embargo, la parte que dura de este asunto, que debaten los ministros, no está, digamos, no está planteado en ese tenor, está planteado en términos totalmente técnicos, ¿no? Entonces, si son totalmente técnicos, hoy el Fondo Monetario Internacional, pues, tiene un argumento muy fuerte. La deuda está, así como está, es impagable. Es impagable. ¿De qué tamaño es, para cerrar este programa, la deuda griega? Bueno, se han dicho varias cifras, pero ¿por qué no nos actualizas? ¿En función de su Producto Interno Bruto? Hoy se estima en 175% del Producto Interno Bruto. Y si de no cambiar las condiciones, llegaría en el año 2020, ¿sí?, a más de 220%. No hay quien llegue a esas. Entonces, si tú tienes esa carga, tienes que estar pagando el servicio de esa deuda, los intereses y las amortizaciones, y no puedes nunca volver a contratar nueva deuda para hacer tus proyectos. Estás atado de alguna manera. Por eso el Fondo Monetario Internacional dice, hay que hacer una quita para aliviar la carga de la deuda y que entonces los recursos que lleguen, sí, incluso Grecia se pueda volver a endeudar internacional. Bueno, ahí está la gran pregunta también, si el clima político y la situación dramática de Grecia da incluso para revisar el marco legal de la Unión para permitir o no una quita, cosa que estaría muy complicado. Y llevaría muchísimo tiempo, porque cambiar las leyes de la Unión Europea una no se locura. hace. Sí, ahí sí hay que consultar a todo el mundo. O sea, sería una locura llegar a ese punto. Entonces, ese es el argumento alemán. La ley no me lo permite. ¿Y quién le va a decir al alemán que no cumpla la ley? Nadie. Qué complicado. León Bendesky, gracias por estar aquí para hablar de ello. Es un tema muy importante por muchas razones y desde luego seguiremos cerca este proceso que, bueno, desde todos los puntos de vista tiene ángulos de interés mundial y aquí te agradezco mucho que lo compartas con CNN. Gracias, León Bendesky, por estar aquí y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió estar con usted esta noche, estará bien, descanse. Hasta ahora. Somos CNN México.